Ahora sí tenemos. Nadie se conectó. Allá. No se conectaron. Y tampoco acá. Nos deja toda la línea de internet para nosotros. Ok, hermano. Entonces vamos a seguir con el estudio. Y estamos ahorita en Hebreos capítulo 9. Y la semana pasada, yo pensé que la lección estaba muy larga, pero fueron 52 o 53 minutos y yo pensé que se había cortado, pero no. Se grabó todo. Pero llegamos a la parte más difícil, yo creo, de la carta a los hebreos, por el uso de unas palabras que lamentablemente sustituyeron una palabra, dos palabras que sustituyeron ahí, que en mi opinión no debe estar ahí. ¿Okay? Pero llegamos a un bache aquí en versículos del 15 al 17. Yo lo considero como un gran problema, no solamente para nosotros, pero para todo el mundo cristiano. ¿Okay? Pero primero, antes de seguir adelante, la semana pasada hablamos de si recuerdan, hablamos de la becerra roja. ¿Se acuerdan? Que nomás la mencioné, no leí el capítulo, nomás les dije que se encontraba en el capítulo 19 de Números, ¿ok? Donde dice ahí, ¿verdad? Que si la sangre de toros y machos toros y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, una becerra roja, nomás la mencioné, no la leímos, porque el capítulo son como 20 y tantos versículos y el tiempo apremia. Pero la pregunta aquí es que si alguien leyó el capítulo 19 de Números. Nadie lo leyó, ok. Es necesario que lean para que tengan las ideas en sus mentes. Toda escritura que citamos, porque a veces citamos escritura y no la leímos, usted la tienen que leer, ¿ok? Para ver si lo que estamos enseñando es verdad. Si no hacemos nuestras tareas, vamos a repetir el error. El error que se hizo o se hace cuando alguien nos enseña y nosotros no revisamos las escrituras, ¿ok? Y hoy vamos a ver un ejemplo donde no se revisaron las escrituras que nos enseñaron y ahora nos encontramos en este bache. ¿Okay? Y lo digo porque me metí al internet buscando predicadores, ¿verdad? Que presentan ahí sus lecciones y me metí precisamente donde se encuentra este error de Hebreos 9 del 15 al 20. Y ninguno de ellos, todos los citaban del Nuevo Testamento, ninguno de ellos hizo la investigación que el mismo texto nos pide. Nadie lo hizo. No te tengo que decir yo no te tengo que decir a ti, tienes que ir para allá y leerlo. Si el mismo escritor de Hebreos te está diciendo, así como Moisés, entonces tú tienes que ir con Moisés. ¿Qué dijo Moisés? ¿Okay? Y así es que si no queremos repetir los errores, alguien tiene que hacer la tarea, alguien tiene que leer esos textos y hacerse preguntas, ¿okay? Porque somos hombres falibles. Lo que yo estoy enseñando nomás son opiniones, comentarios míos, y en este caso, en este bache, en este problema, yo me inclino a un lado, pero no he descartado el otro completamente, porque simplemente me estoy yendo por el contexto histórico y el contexto inmediato. ¿Okay? Y estoy yo más bien favoreciendo un lado y estoy ahorita descartando el otro, diciendo que fue un error. Y yo creo que hasta ahorita yo pienso que fue un error la manera que hicieron la traducción en el inglés primero y luego en el español. Okay.
Hablamos la semana pasada de los llamados y les pregunté quién eran los llamados, ¿verdad? Hebreos 9:15, donde habla ahí de que Él es mediador de un nuevo pacto, mediador, nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Okay. Aquí está hablando de que la muerte de Cristo, la muerte de Él, la sangre de Él cubrió a todos los que vivieron bajo aquel pacto, okay, que fueron fieles a Dios. Okay. Los llamados, okay, los llamados porque Dios siempre ha llamado a la gente de las tinieblas a su luz admirable. Desde los tiempos de Adán y Eva, Dios estaba llamando, okay, para que reciban la promesa de la herencia eterna. Okay. Y hablamos un poquito de los llamados, y uno de los que fueron llamados fue Moisés. Y nos dice que Moisés escogió mejor el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Okay. Cuando en aquellos tiempos allá, todavía Cristo todavía no había venido al mundo, estaba 1400 años en el futuro, pero lo que Moisés oyó de su mamá, yo creo que lo que él oyó de su mamá, de lo que hizo Abraham, cuando le dijo Dios a Abraham, en Isaac te será llamada simiente, es lo que oyó Moisés, ¿ok? Que eran peregrinos, ¿ok? Y es lo que oyó, y Moisés puso su fe en la venida del Cristo. Okay. No sabía dónde, o sea, todas esas cosas estaban ajenas a él, pero puso su fe. Okay. Pero era uno de los llamados. Okay. A nosotros se nos enseñaron las 3 dispensaciones, donde va a haber 3 diferentes maneras de lavarnos de nuestros pecados, pero las escrituras no sostienen estas 3 dispensaciones con diferentes lavamientos, que no son apoyadas por la Sagrada Escritura. Que la primera dispensación es por la fe, que la segunda dispensación es por la ley, y la tercera dispensación es por gracia. Ese es un error. ¿Okay? Todavía oí a los predicadores diciendo que bajo la ley de Moisés, la sangre de los animales les limpiaba el pecado. Y ese es un error. En Romanos 4:16 nos dice que es por fe para que sea por gracia. Y está hablando allí de la fe de Abraham, en la primera dispensación. ¿Okay? Y él es el padre de todos nosotros. Así es que siempre ha sido por fe para que sea por gracia, por la bondad y misericordia de Dios. ¿Okay? Un solo sacrificio, lo que está diciendo Hebreos 9:15, un solo sacrificio para toda la humanidad, que cubre todos los pecados de todo aquel que tuvo y hoy tiene la fe en Cristo, en el Cristo de Jehová. Es lo que está diciendo. La sangre de Cristo es preciosa, no nomás para un puñito en el presente, sino para un solo sacrificio para toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último, cuando el Señor venga por su gente. Ahora, quería notar también en Juan, vamos a ir a Juan 18, y vamos a leer del versículo 32 al 33. Y ya con esto vamos a meternos a la lección de este día. ¿Okay? Pero lo que queremos enfatizar aquí es que Jesús sabía cómo iba a morir. Jesús sabía cómo iba a morir porque había una sola manera para salvarnos en la relación con un pacto. ¿Okay? Y es el Evangelio de Juan que hace hincapié. ¿Okay? En Juan 18 y 32 y 33. A ver si dice un poquito más, dice. Entonces le dijo Pilato: tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar a muerte a nadie,
Esa no es verdad. Pilato tenía la autoridad de decirles, ustedes júzganlo, y si merece la muerte, lo pueden matar. Pero los judíos no quieren que Jesús muera apedreado. ¿Okay? Así es como los judíos ejecutaban a la gente culpable. Por ejemplo, si matabas a alguien o si maldecías a tu papá o tu mamá, te apedreaban. Y ellos no lo quieren apedrear. Vamos a seguir adelante. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús iba a morir en una cruz. Era la única manera. No había otra manera para morir, para poder levantar la maldición. Tenía que ser crucificado. ¿Okay? Y notamos que Juan es el que insiste en esto, es el único que cita estas escrituras y hace hincapié sobre cómo va a morir. En Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. A Jesucristo no le iban a matar en un callejoncito, no iba a morir de viejo, no iba a morir por accidente, no iba a morir de enfermedad, iba a morir levantado. Sí, claro que lo sabía. Pero no, la cosa está que ellos no hacían la conexión. Ok, en Juan 8, y versículo 28. Juan 8, 28. Dice, le dijo Jesús, bueno, dice, Jesús les está hablando de que yo me tengo que ir, pero voy a volver por ustedes, ¿verdad? Ustedes son de aquí, yo no soy de aquí, yo soy del cielo. Y están batallando ellos para entender eso. Okay. Dice el 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Dice, yo no soy de este mundo, ¿ok? Y cuando lo levanten, bueno, ¿a qué se refiere cuando lo levanten? Pues está diciendo Jesús, ya que me levanten y que muera en una cruz, se van a dar cuenta entonces. Y Juan cada rato dice que no se dieron cuenta o no entendieron hasta después de la resurrección. Después de la resurrección. Como en el mismo momento que murió Jesús también, ¿no? Cuando se le abrieron los ojos, ¿a quién? Cuando le salieron los ojos a los apóstoles y a todos los judíos. 12, 32 y 34. Okay. No, ellos no entendieron hasta después de que resucitó. Sí, no, ellos nomás quedaban asombrados, pero en el capítulo 12, versículo 32 al 34, vinieron unos griegos, bueno, judíos griegos, helenistas, vinieron y querían hablar con él. Y esto le llamó la atención a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice, el 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Okay. Lo mismo lo que leímos hace rato, ¿verdad? Que él sabía cómo iba a morir. Ahora el 34 dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Okay. Y aquí nos enseña que qué tan separados están los pensamientos de estas personas cuando le pregunten, nosotros hemos oído en la ley. Okay. Nosotros tenemos este entendimiento de la ley, pero ¿cómo es esto que tú dices que el Hijo del Hombre va a ser levantado? Okay. No pueden hacer la conexión. Okay. Ahora, Juan es el que nos está tratando de enseñar que la única manera para poder bendecir al mundo es que si Jesús es
maldecido. Okay. En Deuteronomio 21, del versículo 21, 22, 23 y 24. Y esta es otra escritura que tenemos que tener marcada, como quien dice, memorizada. Y es fácil, 21, 22, 23. Capítulo 21, versículo 22 y versículo 23. Y lee así. Deuteronomio 21 y versículo 22 dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieras morir y lo colgares en un madero, o sea, si lo cuelgas, lo ahorcas o lo pones en un madero para que todo el mundo lo mire, ¿verdad? Dice, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, si una persona es colgado, crucificado, colgado, ahorcado, es maldito por Dios. ¿Ok? Es una persona maldecida. ¿Ok? Entonces Jesús sabía, yo voy a morir así, como una persona maldecida por Dios, un maldito por Dios. Así tengo que morir yo. ¿Para qué? Para poder quitar de nosotros la maldición y poder bendecirnos. ¿Ok? En Gálatas 3 y versículo 13, dice Pablo que Cristo fue hecho maldición. Y cuando dice eso, es evidente que está hablando de que fue colgado en un madero, fue colgado, fue no ahorcado, pero fue crucificado en un madero. ¿Okay? Dice allí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Está citando de Deuteronomio 21. Así es que los apóstoles te mandan a hacer la tarea. Lee allá para que entiendas esto. ¿Okay? Ahora el 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, tenemos un ejemplo en la segunda de Samuel, capítulo 21. Ya leímos una vez, no sé si en esta clase, pero leímos una vez creo que leímos todo el pasaje, no lo vamos a leer todo. Los gentiles alcanzamos entonces por la muerte de Jesús. Sí. ¿Fue maldecido? Sí, pues. Los gentiles, o sea, alcanzamos. Judíos y gentiles, pero, ajá. Okay. Todos. Okay. Segunda de Samuel, capítulo 21. Okay. Ahora, aquí, esta información que tenemos aquí, o sea, le añade a lo que estamos tratando de entender. ¿Okay? Que para poder bendecir, cuando se viola un pacto, ¿verdad? Violas un pacto o violas el pacto de Dios y Dios ya no te bendice. Empieza a maldecirte. ¿Okay? Y va aumentando la maldición más y más y más para que hasta que tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Y es lo que pasó en este caso. ¿Okay? Dice aquí en 2 Samuel, capítulo 21 y versículo 1, dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Okay? Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Okay. Ahora nos dice aquí, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, habían hecho un pacto con ellos. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Los israelitas hicieron un pacto con los gabaonitas
y el pacto era de protegerlos. Ellos van a pagar tributo, pero los van a proteger. Y los gabaonitas llegaron a ser los aguadores y los leñadores. No tienen que ir a traer agua, ellos van a encargarse de eso. Pero pasa un año y no llueve, porque nos dice aquí que hubo hambre en los días de David, por 3 años. Pasa un año, casualidad. No, dijo Dios, yo les voy a dar las aguas tempranas y las tardías. Cuando no llueva es porque hay problema. Y no llovió un año, no preguntaron. No llovió el segundo año. El tercer año dijo, voy a preguntarle a Jehová. Y dijo Dios, es que hicieron un pacto con ellos. Y ustedes violaron el pacto. Y a ustedes les está cayendo la maldición. Entonces David, dice el versículo 3, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigas la heredad de Jehová? ¿Qué podemos hacer para que levanten la maldición? Y nomás ellos son los que pueden bendecir ahora. Para que nos bendigas, para que digan, Señor, dales agua otra vez. Y los gabonitas le respondieron, no tenemos nosotros querea sobre plata, ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Estoy con la espalda en la pared y el cuchillo aquí. Ustedes pídanme lo que ustedes quieran y se los doy. Y dije, no queremos oro ni queremos plata. Ni queremos que muera nadie. Ellos le dijeron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey le dijo, yo los daré. Y le dio 7 hijos, muchachos inocentes. 19, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y si leen más adelante, nos dice que empezó a llover otra vez. No había otra manera para levantar la maldición, sino que sacrificar a 7 personas, pero colgadas, porque maldito es el que es colgado. ¿Okay? Y así ellos pueden bendecir, porque era la única manera. Por eso Jesús dice ahí, ¿verdad? Que dando a entender cómo iba a morir, pues tengo que morir como un maldecido. Ajá. No había otra manera. Ok. No pueden hacer la conexión, pero después de su resurrección, dice la escritura que los apóstoles entendieron. Ahora, la secuencia que tenemos allá en Deuteronomio y Levítico sobre las bendiciones y maldiciones, siempre es la bendición es primero. Y si no guardas, si no eres fiel al pacto, van a venir las maldiciones. Y eran pensamientos que la ley, que era el ayo, el maestro de ellos, y sigue enseñando. Sigue enseñando estas cosas. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús es el Cristo? Pues yo estoy segurísimo. Ayer me preguntó una señora, ¿cómo sabes tú que Cristo resucitó? ¿Cómo sabes tú que Cristo es el Salvador? Es que acá tengo tantas cosas que hablaron de él con una precisión que me convence, pues sí vino. Nadie niega que vino, ¿verdad? Pero ¿por qué murió como murió? Ya estaba escrito cómo iba a morir. Y es lo que separa a Jesús de Moisés.
Es lo que separa a Jesús de Mahoma, del Papa, de cualquier hombre que ha venido a este mundo. Es lo que le separa, que Jesús tenía este trasfondo tan preciso y delicado. ¿Okay? En cualquier momento, si lo hubieran matado, no se hubieran cumplido la escritura, estuviéramos bajo la maldición todavía. Nomás había una manera para quitar la maldición, y era si era colgado en un madero. Y tenemos la ley, de lo que estábamos leyendo hace rato, tenemos los salmos, tenemos los profetas, pero el ensayo del tabernáculo, en especial, no solo es escritura, no solo es profecía, sino es un retrato visualizado. Cuando la gente miraba cómo sacrificaban los animales, como una película que se repetía todos los días, porque todos los días tenían que hacer un sacrificio en la mañana y otro en la tarde. ¿Okay? Y luego una vez al año, en el día de expiación, entraba el sacerdote al lugar santísimo. ¿Okay? Y rociaba el propiciatorio. Todo era visualizado, así es que tenían todas estas formas para aprender de la venida del Señor. ¿Okay? Ahora, vamos a tratar de entrar, ahora sí, a Hebreos 9 del 15 al 17. Ya estudiamos el 15, pero lo que vamos a mirar incluye el 15, porque el 15 es donde se introduce la palabra en unas versiones, ¿ok? Y en el 16 y 17 ya está ahí declarado, ¿ok? Pero antes de eso quiero explicarles algo, hermanos, porque no quiero... yo noto que este bache, es un error, no importa si te inclinas a este lado o este lado, en la manera que traducieron este bloque fue un error. Y yo creo que había política religiosa involucrada, porque todavía cuando hacen nuevas traducciones, unos no quieren poner esta palabra porque no favorece su doctrina. Okay. Y otro no quiere usar esta frase porque no favorece su doctrina. Entonces se pelean los traductores y al fin de cuentas llegan a un acuerdo. Bueno, en este versículo usamos la tuya y en este la mía. Ok, está bueno. Pero ¿quién sale perdiendo? La gente. Ok. Y yo creo que es lo que pasó aquí. Ok. La Reina Valera 1960, la que tengo yo aquí enfrente de mí, la que uso yo, es la más popular en el mundo latino. Y que creo que todos ahorita estamos usando la misma versión. Aquí en Zoom y aquí tenemos otras versiones, pero todos usamos la misma versión. Cuando yo compro Biblias, ya sea que me las piden o las voy a regalar, siempre trato de usar la Reina Valera 1960. Okay. Aquí en nuestra Biblia se introduce una palabra que ha causado mucho problema en el entendimiento de pacto. Inclusive, yo creo que para empezar no teníamos un concepto de pacto y con esta palabra nos confunde más. Pero la versión antigua, la que salió años atrás, antes de que nosotros naciéramos, salió en 1906, presenta unas contradicciones muy alarmantes en estos versos. ¿Okay? Por ejemplo, en Hebreo 8 y versículo 6. ¿Okay? Hebreos capítulo 8 y versículo 6. Y esto yo digo casi imperdonable, pero pues todo se puede, si se arrepienten, todos se pueden perdonar, pero no, está muy mal esto. En Hebreos 8 y versículo 6, en la versión 1906, dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Okay. Y en el capítulo 9, en la versión antigua dice así: así que por eso es mediador de un nuevo testamento. En uno dice pacto y en el otro dice que es mediador de un nuevo testamento. Mediador de un nuevo pacto, y en el 9:15 mediador de un nuevo testamento. En el mío dice pacto. No, pero la tuya es la 1960. Estoy hablando de la 1906.
Pero aquí en el 15, en la versión Levitas abajo, la misma palabra griega significa tanto como... Ahorita vamos a hablar de eso. Eso es lo que... Okay. Okay. Y aquí entra la política religiosa entre los que están traduciendo. ¿Por qué no le pusieron pacto en los dos? Okay, vamos a explicar por qué. Ahora, en Hebreos capítulo 16, Hebreos 10, 16. Okay. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Okay. El pacto. Y en el capítulo 26, no, es el 12. No, es el 10, perdón, es el 10, pero no. El 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento? Así dice en la versión antigua. En la de nosotros dice pacto. ¿Okay? Pero, ¿por qué usar pacto aquí y testamento aquí? Pacto aquí y testamento aquí, cuando está hablando de la misma, de la misma cosa. ¿Okay? Y los traductores sabían, muy bien sabían la diferencia entre las dos palabras. Yo sé lo que es un testamento. Antes de que fuera cristiano yo sabía lo que era un testamento, porque cuando murió mi abuela no hizo testamento. Y todos hablaban de testamento. ¿Qué es eso? Es que cuando te mueres, antes de morir, tienes que hacer un testamento. Pero, y cuando estaba chico, yo no sabía nada de pacto hasta que ya empecé a leer la Biblia, entonces ya empiezo a tener una idea de lo que es un pacto. Y un pacto es una cosa y el testamento es otro. Dos cosas y... Ajá. Pero dijeron ellos que son sinónimos. Y esa es la gran mentira. La gran mentira. Okay. Desde que empezamos a estudiar pacto, ¿se acuerdan lo que significa la palabra pacto? Partir, berit, partir. Y cuando partían, ¿qué salía? Sangre. ¿Se acuerdan? Y el protocolo requería que un juramento y luego caminar sobre la sangre. ¿Se acuerdan? Ok. Leímos ahí en Deuteronomio, en Génesis y también en Jeremías 34, ¿verdad? Que dijo Dios, voy a castigar a aquellos que caminaron sobre la sangre del becerro partido por la mitad. ¿Por qué? Porque violaron el pacto. ¿Ok? En los pactos de Jehová, la misericordia. Vamos a ir a Éxodo 26. En los pactos de Jehová, la misericordia es hasta 1000 generaciones. ¿Ok? Ahí podemos leer los 10 mandamientos y en versículo 6 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Okay? Y una versión dice hasta 1000 generaciones. Aquí dice, hago misericordia a millares. ¿Ok? A millares. ¿Ok? No es así en los pactos hombres con hombres. Si un hombre hace un pacto con un hombre, va a caer la maldición sobre ti. Así como partimos a la mitad al cerro, así te voy a partir a ti. No hay misericordia entre los hombres. ¿Okay? Solo los pactos de Jehová hay esa misericordia. Ahora, en el caso de un testamento, ¿okay? Se requiere la muerte del que hace el testamento. ¿Okay? En el caso de los hombres, no. Cuando hacen un pacto los hombres, los dos están vivos y matan un animal, pero ninguno de los dos muere. ¿Okay? Y son castigados, ¿verdad? Son castigados, pues no son muertas. Si fallas en el pacto, ¿qué es lo que castiga? O sea, si tú fallas si tú
le fallas al otro cuando haces el pacto, pues el otro, la maldición cae sobre ti, voy por ti, te voy a matar. Era la muerte, no había misericordia, ahí no va a haber misericordia, ¿okay? Pero en los pactos de Dios sí había misericordia hasta 1000 generaciones, o sea que tantas veces como te arrepientas, pues te voy a perdonar, ¿okay? Ahora, como digo, en los pactos de Jehová sí, que en el caso de un testamento, muere el testador, ¿verdad? El autor del testamento, el que pone las condiciones, y es un hombre, ¿okay? Es un hombre, ¿okay? Es un documento escrito, pero no hay misericordia en el papel, ¿ok? ¿Cómo se llama? El albacea. El albacea es el que está encargado de llevar a cabo las reglas de un testamento. Y él puede estar leyendo el testamento y le puede dar lástima a él, le puede dar tristeza, pero no puede cambiar lo que está escrito. Y le va a tener que decir al muchacho, mira, muchacho, el testamento dice aquí que te puedes quedar con todo lo que dejó tu papá, con la condición de que te tienes que casar con una mexicana. Y tú te casaste con una americana. Así es que queda descalificado, mijo. Y puede llorar todo lo que quiera. Dice, no. Y le puede tener lástima, pero no puede cambiar nada. ¿Okay? Así es que esa es la diferencia entre un pacto y un testamento. ¿Okay? El que quiere beneficiar de un testamento tiene que cumplir al pie de la letra lo que está allí, ¿no? Pues sí, es americana, pero pues mírala bien, tiene la fachada de mexicana, ¿no? No, pues tiene que cumplir al pie de la letra. Dame su acta de nacimiento. ¿Qué dice ahí? Es americana. Ya está afuera, estuvo. ¿Okay? No, pues el Estado se va a quedar con la casa, ni modo. ¿Okay? No puede cambiar al pie de la letra. ¿Okay? Esto convierte el evangelio del Señor en un sistema de obras y no de gracia. ¿Okay? A ver, de los que estamos aquí en Zoom y de los que estamos aquí presentes, ¿quién ha cumplido con las obras del Señor al pie de la letra desde que fueron bautizados? Nadie puede decir que yo, ¿verdad? Nadie. Ahora, ¿quién sigue en el camino de Dios por la misericordia del Señor? Todos. Todos. Hermano, todos. Sí, porque estamos viviendo en una relación de pacto con Dios, donde Él es misericordioso a millares. No es un testamento donde tenemos que cumplir al pie de la letra. La doctrina de la Iglesia Católica está basada su salvación en obras. Ninguno de ellos, desde el Papa hasta el más pequeño, ninguno de ellos van a entrar. El Señor les dijo a los judíos, porque ellos también creían lo mismo, de misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y lean eso y entiendan, aprendan, misericordia quiero y no sacrificio. Aquella mujer que la trajeron, le dijeron, esta mujer la hemos encontrado en adulterio y la ley de Moisés dice hay que apedrear. ¿Qué dices tú? Dijo Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Efesios 2 dice que es por gracia. Es un don de Dios, es por gracia para que nadie se jacte. ¿Es por obras o es por gracia? Okay. Y ese ha sido el pleito siempre, lo que encontramos en la Biblia. Ese ha sido el pleito. Y sigue siendo el pleito hoy. Okay. Que tienes que cumplir al pie de la letra del Nuevo Testamento. Hermanos en Cristo, predicadores han dicho lo mismo. Tienes que cumplir al pie de la letra. Y es error, es un error.
Sí queremos cumplir al pie de la letra. ¿Cómo no? Pero es imposible. Es imposible. Miren, ¿se acuerdan del joven que nos leyó ahora en la mañana, Andrés? Llegó el joven, ¿verdad? Y dice el versículo 16, que vino un joven, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, o buen maestro, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Nomás hay uno que es absolutamente bueno, nomás hay uno que es absolutamente justo, nomás hay uno que es absolutamente perfecto y ese es Jehová, ese es Dios. Es Dios. Y nosotros, en comparación con Dios, nosotros somos malos. El Señor dice acá en Mateo 7 y en el versículo 11, dice, bueno, si tu hijo te pide, dice, en un pedazo de pan le vas a una piedra, o si te pide pescado le darás una serpiente. El 11 dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. Okay. Nomás hay uno que es absolutamente bueno, absolutamente amor. Dios es amor. Que nomás hay uno, dice David, que es santo. No hay santo como tú. Antes de la fundación del mundo, el plan de salvación fue declarado. ¿Okay? Dice Pablo, antes de la fundación del mundo, que ya estaba destinado Cristo a derramar su sangre. El plan de salvación no fue inventado después de la caída, como los de la atalaya quieren que después de que pecó Adán y Eva, Dios dijo, tenemos que inventar algo. No es así. Una y otra vez nos dicen los apóstoles, antes de la fundación del mundo, el Señor estaba predestinado como un cordero a derramar su sangre preciosa. ¿Dónde está el justo perfecto? Sin la sangre del Señor, ¿dónde está? ¿No? Dice la Escritura que los justos son hechos perfectos por la sangre del Señor, por la sangre del pacto. Okay. Si podemos entender esto, vamos a entender el 90% de la Biblia, yo digo. Si podemos entender esto, que somos salvos no porque caminamos como si fuera un testamento al pie de la letra, sino que estamos en una relación donde Dios ha jurado a llevarnos al cielo. Okay. Pero va a requerir su vida, porque la vida está en la sangre. Okay. Si podemos entender eso, vamos a entender casi el mensaje principal de la Biblia. Ok. En Hebreos 9:15, la Reina Valera, 1960, testamento. Okay. Se encuentra por primera vez y únicamente en este bloque. Okay. En Hebreos 9:15, y lo notó la hermana Margarita ahorita, que está una notita ahí abajo. Okay. Y esa notita nos dice a nosotros que estos hombres sabían y ya se dieron cuenta que la versión antigua no estaba bien traducida, o al menos tenían que usar todo testamento o todo pacto. Okay. Pero es obvio que todo testamento no va a caber porque están encerrados. Aquí les voy a enseñar una gráfica ahorita. Andrea, ¿a veces soy Josio? Andrea, eres tú. ¿Yo? Ah, qué bueno, ok. Entonces, aquí está. A ver si lo pueden ver, hermanos. No lo pueden ver, ¿verdad? Sí. ¿Está prendido esta tele? No. Ok. Pero, miren, en Hebreos 9, 15, 17, en la Biblia que estamos usando nosotros, dice, ¿nuevo pacto? ¿No? Sí. ¿Sí? No. Ok. 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 Dice,
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Lo pueden ver, hermanos? Ok. Y luego pusieron un número aquí y luego en paréntesis, o testamento. Esta es la última versión de la 1960, que para que interviniendo muerte por la remisión de las tradiciones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Y luego el número, aquí abajo te explica, la misma palabra griega significa tanto pacto como testamento. Pero digo, nunca es muy tarde, ¿verdad? Pero ya en la mente de muchos ya lo miran como si fuera testamento, porque usaron la versión antigua. Y luego dice el versículo 16, porque donde hay testamento, y repiten otra vez ahí, o pacto, es necesario que intervenga muerte del testador. Y la palabra testador es la otra palabra que no debe estar ahí. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Okay. Ahora, aquí tengo esta gráfica que quiero que vean. Y más para mirar el contexto inmediato de de qué está hablando. Bueno, en Hebreos 9:1 y 9:4 está hablando de pacto. Okay. Y en el pacto era la muerte de un animal limpio que le llamaban la víctima. Éxodo 12:27 y Levítico también. Okay. Y en Hebreos 9:15 al 19 le insertan testamento. Okay. Muerte del testador, un hombre. Pero este bloque está encerrado por esto y esto. Hebreos 9:20, donde dice Moisés, ¿verdad? Que así como cuando Moisés tomó la sangre y dijo, este es el pacto. ¿Okay? Entonces tenemos del 9:1 al 9:20 que encierra este bloque. Lamentablemente aquí insertaron esta palabra testamento cuando en verdad tenían que seguirle con pacto, así. Pacto, 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 porque este es el contexto inmediato. Ahora, el contexto inmediato, el primer pacto, hebreo berit, cortar, era una palabra que ellos iban a entender. Y lo que dijo Moisés es el pacto, también era berit, ¿verdad? Que también los hebreos iban a entender. La palabra testamento es latina. Es como si yo le estuviera hablando a ustedes en español y luego meto una palabra japonesa. ¿Cómo que testamento? ¿Ok? Ahora vamos a mirar el contexto histórico. Pacto se encuentra desde 1300 años antes de Cristo. ¿Okay? Cuando la palabra latina testamento apenas 300 años después de Cristo. ¿Okay? Y cuando dijo esto Moisés, este es el pacto que Jehová hace con vosotros, es el mismo. Israel 1300 años antes de Cristo, 1300 años de Cristo. Esta palabra no debe estar ahí. Esta palabra debe ser nueva para ellos. ¿Okay? Ahora, la traducción daeke, la que nos dice ahí, puede ser tanto pacto como testamento. 1400 años después de Cristo. Fue traducido del griego al latín. 1300 años después de la carta de los hebreos. O sea, lo más correcto era traducir diatheke en toda la carta como pacto y no hubiera la confusión que hay hoy. Como les digo, me metí al internet y buscando a alguien y en español no encontré, pero en inglés encontré muchos y es un caos, es una confusión. Es una confusión. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, digo, así nos encontramos ahorita y pues así vamos a tener que quedarnos por mientras, ¿ok? Pero no, ¿cómo le diré? No estamos desarmados. Tenemos bastante aquí para poder defendernos, ¿ok? Tenemos que defendernos. Ahora,
En los tres evangelios, excepto Juan, Mateo, Marcos y Lucas, y 1 Corintios 11, 25, en el inglés, hermanos. Y quiero hablarles un poquito de esto porque los que nos enseñaron a nosotros eran americanos, ¿okay? Y los que fueron a El Salvador eran de Texas, ¿okay? Y ellos, en la Biblia de ellos, la palabra pacto casi no se encuentra en la versión inglés, se encuentra solamente la palabra testamento. Y en los tres evangelios, y en 1 Corintios 11, 25, esta es la copa del Nuevo Testamento en mi sangre. Cuando en nuestras Biblias, gracias a Dios, no dice así. En nuestras Biblias dice, esta es, bueno, lo voy a leer nomás de 1 Corintios 11. ¿Okay? Dice, y tomando también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Okay? Pero estos hermanos que nos enseñaron, hermanos amados, todavía tengo contacto con ellos, ¿verdad? Pero como la Biblia de ellos dice testamento casi en todas partes, el único lugar donde no dice testamento es cuando citan de Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Por qué? Porque tienen que citar del libro de Jeremías. Y la palabra testamento no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. ¿Okay? Es una palabra ajena a ellos. ¿Okay? Y de ahí en adelante, todas las Biblias, de todo idioma, en todo el mundo, todas las Biblias están divididas en dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pues sí, no. Sí. Y por estar en bloque, sujetado en este contexto inmediato histórico israelita, ¿verdad? Porque es un histórico, historia israelita. Es con mucha razón que muchos de los escolares y expertos en tradición afirman que no son testamentos. O sea, no debe ser testamento, sino que pacto en términos generales. Entre los judíos, ellos no le llaman Antiguo Testamento, ellos le llaman el Torah. Torah, la ley de Dios. ¿Okay? Desde Génesis a Malaquías, no le llaman testamento. Simplemente Torah. ¿Okay? Ahora, los cristianos del primer siglo no tenían ningún título para los 27 libros porque todavía no se compilaban. ¿Okay? Se compilaron como unos 300 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Pero unos años antes de eso, más o menos en los años 300, unos les llamaban padres tempranos, se les llamaban, eran escolares, ¿okay? Ya empezaban a usar el título del Nuevo Testamento, pero eran, no eran judíos. El principal de ellos era San Jerónimo, ¿verdad? Y él era católico, o sea, como más bien de la área de Roma, ¿ok? Y con el título testamento, el pacto de Dios fácilmente se puede convertir en un sistema de obras para salvación, ¿ok? Y con eso ya vemos que en los años 300, ¿ok? De los años 300 por acá, vemos los principios de un sistema que hasta la fecha, especialmente en la Iglesia Católica, es una plaga en el mundo cristiano. ¿Okay? Es una plaga. Eso de que somos salvos por obras. ¿Okay? Sin embargo, las iglesias de Cristo no han escapado, no han escapado de esta contaminación. Y eso se ve y se vio mucho, especialmente en los 60s de nuestros tiempos, en los últimos 50 años, cuando unos hermanos empezaban a hablar más y más de la gracia y misericordia de Dios. A muchos hermanos no les gustó y los excomulgaron. Y yo creo que eso fue algo lamentable para la iglesia, de excomulgar a estos hermanos que querían poner al frente la gracia y la misericordia de Dios, porque estaban oyendo mucho
que somos salvos por la fe y las obras. Cuando somos salvos por la fe, pero la fe tiene obras y es una diferencia. ¿Okay? Y el pobre conocimiento que tenían los hermanos de la gracia y misericordia de Dios, muy pobre el conocimiento de la misericordia de Dios. Ahora, cuando me convertí yo del inglés al español, allá como en julio de 1983, cuando empecé a predicar en español, me di cuenta que ya no podía predicar los mismos sermones en inglés, en español que predicaba en inglés. Especialmente en esta parte de la Biblia. Y así empezó mi investigación sobre las definiciones de testamento y pacto. ¿Okay? La mala aplicación se nos pasó cuando los amados hermanos de los Estados Unidos vinieron a enseñarnos. Ellos lo hicieron con toda buena intención, pero ellos tenían una Biblia que los había condicionado a pensar testamento y no pacto. Pero ellos no hicieron la distinción y la otra cosa, que no hicieron su tarea de ir al Antiguo Testamento, al trasfondo y tener un más exacto conocimiento de un pacto o los pactos que Dios hizo allá con el pueblo de Israel, con Abraham, con Noé, con el pueblo de Israel, con David, con los levitas y con el remanente. ¿Okay? Y con muchos de nosotros apenas todavía estamos aprendiendo. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, pero lamento la traducción de Hebreos 9, del 15 al 19 y el 20 en el inglés. ¿Ok? Ok. Vamos a notar que testamento o pacto, ¿okay? Como leímos ahorita ahí, en nuestras Biblias tienen estas notas porque ya reconocieron el error. ¿Okay? Pero ni así, muchos no han querido investigar para corregir el error. Simplemente presienten un error. Y ahí está, mira, les vamos a avisar aquí que la palabra griega significa tanto pacto como testamento. Eso nos debe de llamar la atención. ¿Okay? Y luego en el versículo 16, la última parte, la otra palabra, testador, es el segundo error. ¿Okay? Eso es la otra palabra nueva que aparece en la carta, testador. ¿Okay? Pero en el inglés está peor. En el inglés no dice testador, en el inglés dice la muerte de un hombre, entre tanto que el hombre vive. ¿Okay? Cuando no está hablando, la palabra en el griego no está contemplando un hombre, sino que está contemplando una víctima, un animal. Estamos igual todos. Pero más se nota, no los gringos. Aquí la palabra, mira, Pero es mucho más difícil. pues mira, es que la Biblia de nosotros, el único lugar donde usa testamento y testador, aquí. Aquí nomás en estos versículos, aquí del 15 al 18, o del 15 al 17, en la Biblia inglés, la más popular, lo traducen todo testamento. Así es que yo puedo entender, ¿verdad? La mente, ellos tenían que investigar estas palabras más a fondo y lamentablemente se les hizo más fácil así. ¿Verdad? Enseñar que cuando Cristo murió, entró el Nuevo Testamento. ¿Okay? Y tienes que cumplir el pie de la letra y así se ha predicado. ¿Okay? Ahora, estaba oyendo a un predicador que estaba enseñando esto, está enseñando, ahora estamos en Hebreos capítulo 9, vamos a empezar el versículo 14, y llegó al versículo 16, y se detuvo, y miré que estaba, bueno, estoy esperando qué va a decir, qué va a decir, y se detuvo allí y dijo, el bache, caí en el bache, dijo, más después miraremos a esto. Y se pasó. O sea, pasó por alto todo ese bloque. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en su mente miró una contradicción. ¿Okay? Ahora, le voy a hacer la pregunta a ustedes. A ver si tenemos la misma curiosidad o si nos llamó la atención.
¿Okay? Aunque, como dice aquí, lingüísticamente es legal traducir al testamento, pero ahí dice, pero también puede ser pacto. ¿Okay? Aquí en el inglés lo tradujeron testamento y el muchacho que estaba hablando era en inglés. ¿Okay? Nosotros ya tenemos en la mente el concepto de testamento y con muchos es igual, ¿okay? Pero no es igual. Pacto es una cosa, testamento es otra. ¿Okay? Aquí les presento unas preguntas, ¿okay? Que tienen que flotar a la mente. Ya les expliqué lo que es la diferencia entre un pacto y testamento. Ahora, en el versículo 16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. La pregunta es esta. ¿Quién fue el testador del pacto que Dios hizo con Israel? Porque alguien tenía que morir. Porque dice ahí que tiene que morir un hombre. El testador tiene que morir. ¿Quién fue el testador del pacto con Israel? Otra pregunta mejor. En Gálatas 3:19 nos dice, ahorita regresamos. En Gálatas 3:19 dice, perdón, no me ayude mejor. Ahorita voy mirando un poquito mejor. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Se acuerdan quién era el mediador? Moisés. Ok, Moisés, correcto. ¿Quién era el testador? Dios, el Padre. Ok. Pero para que entre el testamento, para que sea válido, dice el 17, tiene que morir el testador. Cristo. Pero estamos hablando 1300 años antes de Cristo. Pero como el pacto es allá eterno. No, este no es. Este es el pacto que Dios hizo con Israel. Y es correcto, Moisés. Moisés. ¿Cuándo entró en validez el pacto que Dios hizo con Israel? ¿Antes o después de la muerte de Moisés? Antes. Ok, antes, ¿verdad? De antes, sí, antes. Esa es la contradicción, pues. Porque dice aquí que es necesario que intervenga muerte el testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador. Es lo que me brincó a mí, me llamó la atención. Dije yo, bueno, entonces, ¿quién murió? Pues es obvio que murieron animales. Sí. Ok. Por eso Hermano, aquí, cuando dice ahí testador, en la versión en inglés dice que tiene que morir un hombre. Pero la palabra testador aquí no está hablando de un hombre. Está hablando de una persona, no de una persona, está hablando de algo asignado, algo ordenado, algo que apunta. Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Testador ahora. ¿Qué es lo que apuntaba o qué es lo que se sacrificaba? Los animalitos. Animalitos. Corderos, sí. Cordero, un becerro, ajá. Sí, Así es representando que, sí, la traducción mejor hubieran puesto ahí la muerte ordenada o la muerte asignada, en vez de decir ahí la muerte de un hombre, porque no murió ningún hombre atrás. Amén. No murió ningún Apuntaba a hombre. Cristo. Y la Apuntaba. palabra esta se encuentra solamente 2 veces fuera de Hebreos. Y las 2 veces tienen que ver con algo asignado o algo ordenado. Y Lucas capítulo 22 y 20, juntamente con Mateo y con Marcos, cuando tradujeron allí
Esta es la sangre del Nuevo Testamento, es imperdonable. Tenía que haber sido la sangre del pacto o la sangre del nuevo pacto. ¿Ok? Jesús y sus discípulos eran israelitas, no eran latinos, eran israelitas. Todo el Antiguo Testamento se encuentra la palabra pacto. ¿Por qué pusieron allí testamento? ¿Okay? Dice que no es válido mientras el testador vive. Y así es con el testamento. Pero el contexto nos forza a pensar pacto. El contexto nos forza a pensar pacto. ¿Okay? Un pacto no se confirma hasta que ambos caminan sobre la sangre. Vamos a leer otra vez Jeremías 34. Jeremías 34 y vamos a leer versículos 18, 19. Estas personas hicieron un pacto de que iban a soltar a los hermanos esclavizados. Y hicieron un pacto y los soltaron, pero después los esclavizaron otra vez. Y Dios les llama la atención. Dice allí en Jeremías 34 y versículo 17, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis sido, no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y a cada uno su compañero. Aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no llevaron a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Esa es la maldición. ¿Okay? Pero para poder caminar en medio de las partes del becerro, tienes que matarlos, cortarlos en la mitad. Un pacto no es válido si no había derramamiento de sangre. Tenían que inmolar la víctima, el becerro, para caminar sobre la sangre. El hecho de hacer juego con esa palabra, diadeque, que pacto y después testamento y luego nuevamente pacto, es imperdonable porque es lo que hicieron en este bloque de Hebreos 9, del versículo 15 al versículo 20. Y jugaron con las palabras. Yo digo que fue política religiosa ahí, los pleitos que hubieron entre los traductores porque tenían sus ideas, ¿okay? Y la confusión ha causado, que ha causado no tiene ninguna justificación para mí. Yo creo que muchos se van a perder por no hacer la diferencia, ¿okay? Cuando los traductores hicieron esta confusión, no tuvieron la integridad para ignorar sus propias ideas y hacer una traducción honesta. ¿Okay? Todavía cuando salen las nuevas traducciones digo que hay pleitos entre ellos, ¿okay? Pero es política religiosa y siempre va a estar ahí. Pero gracias a Dios que nos enseña a discernir su palabra, hermanos. Por esta razón es tan importante tener ese trasfondo del Antiguo Testamento. El Señor dijo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es lo que Él dijo, es la palabra la única palabra que Él podía usar. Él no podía usar la palabra testamento porque no era parte de ellos, no era parte de su lenguaje. ¿Okay? Y ahí terminamos, hermanos, con la clase de esta mañana. Si hay alguna pregunta, nos quedamos poquitos, pero no le hace, hermanos. Así a veces tiene que ser. Hermano Raymond. Sí, hermano. Como que a ver, alguien más hable para ver si pero tenemos. Dios tenía misericordia de ellos. Sí. Los judíos cuando pecaban
y compraban un animalito y morían en lugar de ellos, Dios tenía misericordia de ellos. ¿Sí? Así pensaban al principio, yo creo, pero cuando llegaban al conocimiento completo, ellos entendían que ese animalito no soy yo, es otro. Sí, amén. Pero apaciguaba la ira de Dios contra ellos. Sí. Al comprar el cordero y morir por ellos, podía poner la mano sobre el animal. No, yo no creo que la apaciguaba, nomás la detenía. La ira de Dios iba a caer, pero, iba a caer sobre el hijo. Lo que Dios miraba era la fe de ellos. Como cuando Noé sacrificó el animal, dice que le fue olor grato, pero no era el olor de la carne, era el olor de la fe. No era el olor de la carne, era el olor de la fe. Y también ellos, hay bastante. Y también ellos cuando sacrificaban el animalito, quizás al principio pensaban, ese debe ser yo. Y sí debe de ser yo debo morir. Pero con el tiempo se dan cuenta que no, es uno que va a morir en mi lugar. Pero era un medio, ¿verdad? Que apuntaba a Cristo. Claro, sí. Amén. Amén. Es que, hermano, que en Santana se dio otra situación cuando yo estaba allá. Y el bautismo le preguntaba al hermano. Y el hermano Hugo decía, sí decía el hermano Hugo. Y yo creo también. ¿Por qué? Era la fe que ellos tenían en el mensaje de Dios, porque era para arrepentimiento, confesando sus pecados. Sí. Entonces dice, entonces el bautismo de Juan no perdonaba, dicen los hermanos, ¿va? Algunos hermanos. Sí decía el hermano Hugo, hay perdón apuntando a Jesucristo, porque él dijo, yo no soy el Cristo, pero era un inicio que apuntaba. Sí. Disculpe, hermano. Hermana Marister, prende su micrófono, por favor. Marister, ok. Diga algo, hermana. ¿Por qué, hermano? Yo estoy escuchando. Porque, no, sí, pero es que el micrófono del hermano Martínez como que se quiebra, ¿verdad? No, yo lo estoy escuchando bien. Ok, entonces es el mío. Ok, está bien, sí, hermano. El de usted es el que se está okay. Como congelando usted. Ok, está bueno. Sí. Ok, entonces es el mío. Hermano Raimundo, yo lo que creo, hermano, con fe firme, de que tanto como los animalitos allá, era un medio que Dios había dejado que apuntaba a Cristo. Entonces también en el caso de Juan el Bautista, el profeta es el mío. Cuando Cristo murió, los salvó ellos. Cuando Cristo murió, los salvó a ellos. Es lo que entiendo yo. Porque Cristo salvó para atrás. Es lo que está diciendo Hebreos 9:15. Es que si el mensaje de Juan no servía, entonces, ¿para qué? No, ya los quité todos. Se me está quebrando la bocina. Mira, voy a quitarme, me voy a quitar yo. A ver si eso le ayuda. Es de usted, hermano. Sí, pero es que sí le estoy entendiendo, hermano Martínez. Sí, le entendí. Entonces todo lo que allá Dios dejó para salvación era con la mira de Jesucristo allá en la cruz para salvarnos al que cree en él, ¿verdad? Sí. Amén, hermano. Pues lo que dice aquí, mira, hermano, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Está hablando de todos, porque el primer pacto
incluía, por ejemplo, cuando Dios hizo el pacto con Israel, le dio la información a todo el pueblo de Israel, toda la información desde Adán y Eva. El primer libro que les dio fue el libro de Génesis. De aquí venimos nosotros y llegamos aquí a ser esclavos por el pecado. No por el pecado de nosotros, pero por el pecado nuestro, el pecado también de Faraón, por eso estamos así. Y pero Cristo murió por todos los pecados. No hay ni un pecado que se ha cometido que alguien va a ser perdonado que no es lavado por la sangre de él. Amén, amén. Ni uno. Okay. Todititos son cubridos por la sangre de él. Amén. Así es lo que está diciendo el 15. Aunque está hablando del pasado, okay, cubre la sangre de los que están oyendo, los hebreos, y la sangre de los pecados de Dios, y también los de nosotros, que Amén. vivimos 2000 años después, también su sangre nos cubre a nosotros. Y no va a haber otro. No va a haber otro. No, es lo que dice que Hechos 4, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén, amén. Hay uno. Gracias, y nosotros estamos mirando que vienen unos diciendo que ellos tienen la solución. No, no la tienen. Quedan en vergüenza. ¿Sí? Bueno, hermano. Quedan en vergüenza. Gracias, hermano, por ayudarnos, hermano, a través de Dios para que afirmemos nuestra fe. Bueno, yo estoy sorprendido que llegué al versículo, que terminamos en el versículo 17. De veras que sí. Porque bueno, le busqué por todos lados y dije yo, no, esto va a ser muy difícil a mí se me hace difícil. Yo lo puedo entender, pero explicarlo, eso es lo que se me hace difícil. Pero la clave es leer los textos. Uno que no leí se encuentra en Éxodo 12, cuando habla ahí de cuando la gente pregunte, dice, y cuando entres en la tierra que Jehová os dará, que prometió, guardaréis este rito. Está hablando de la Pascua. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Así es que ya cuando habla la muerte del testador, dice la muerte de la víctima. Porque es el concepto que tenían ellos. No eran hombres, eran animales, la víctima de la Pascua de Jehová. Y la palabra se encuentra en los sacrificios, la palabra víctima, holocausto, sacrificio, pero estaba hablando de animalitos. En el caso de Jesús, él iba a tener que morir así, para levantar la maldición y poder bendecirnos. Amén. Es algo que a mí me fortalece en la fe, porque a veces gente dice, pues tú lo miraste vivo. Si yo no tengo que mirarlo vivo. Yo por fe sé que vive. ¿Y cómo sabes? Le dije, si te atreves a leer el testimonio de Dios, es tan preciso que la fe viene por el oír el testimonio de Dios, oír la palabra de Dios. Y sí, porque es tan maravillosa la manera que Dios antes de la fundación del mundo ya lo tenía y cómo se llevó a cabo todo. Una cosa increíble. Prepárame cuerpo, dijo el Señor, ¿no? Prepárame en cuerpo, a ese vamos a entrar ahora. Ok, sí, ok, hermanos, entonces ahí los voy a dejar. Pueden prender sus micrófonos para saludar. ¿Cómo se siente, hermana Gloria? Lo bueno que puedo leer labios yo, hermana. Es que le enseñé cómo picarle ahí para que pueda poner el micrófono. Prende el micrófono, hermana. Píquele la pantalla así, hermana. Y así, allá abajito todo el micrófono, píquele el micrófono, a ver qué pasa. Aún está grabando. Ah, ok.